Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, simplemente nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy, amigos, vamos a hablar de la noticia que sacudió el mundo de la farándula turca, y que sinceramente a mí también me tomó por sorpresa, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y populares de Turquía, y que formaron una de las parejas más icónicas en la ficción, y que muchos esperábamos que lo fueran también en la vida real. La verdad es que como muchos de ustedes, yo soy un gran fan de Hande y Kerem, y sigo sus carreras con mucho interés. Y por supuesto, como muchos de ustedes también, estuve enganchado a la serie Love is in the Air, donde su química era explosiva. Eran tan encantadores juntos, tan naturales, tan perfectos. Y por supuesto, cuando comenzaron los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, todos nos volvimos locos de emoción. Recuerdo perfectamente el momento en que se confirmó su relación. Las fotos, los vídeos, los mensajes de cariño. Era un cuento de hadas. Y por un tiempo todo parecía perfecto. Vimos fotos de ellos juntos, viajando, disfrutando, compartiendo momentos especiales. Era como si las hadas hubieran intervenido en la vida real. Nos ilusionamos, nos emocionamos. Y nos sentimos parte de su historia de amor. Pero como suele pasar en la vida, no todo es color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas. Y finalmente la triste noticia, Hande y Kerem habían terminado su relación. Ahora, antes de que sigamos adelante, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo siempre las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, mis opiniones sobre todo este mundillo. Así que suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y por supuesto, me encanta tenerlos por aquí. Entonces, volviendo al tema principal, la noticia del 11 de julio de 2025 fue impactante. Aunque ya había algunos rumores, nadie esperaba que fuera tan repentino, tan inesperado. La forma en que se anunció, la manera en que se manejó la situación, todo fue muy enigmático. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta noticia. Vamos a analizar las posibles razones detrás de la ruptura, las reacciones de los fans, las especulaciones en las redes sociales y por supuesto, vamos a recordar los mejores momentos de Hande y Kerem juntos. Primero que nada, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cómo se enteró el mundo de esta noticia? Bueno, la verdad es que no hubo un comunicado oficial. No hubo una declaración conjunta. No hubo una entrevista exclusiva. Fue el silencio. El silencio sumado a algunas pistas sutiles en redes sociales. Todo comenzó con algunos posts en Instagram. Mensajes crípticos, fotos que ya no se veían juntos, likes y un follobs. Todo un thriller. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar las señales de alerta. Empezaron a investigar, a analizar, a teorizar. Y finalmente las sospechas se confirmaron. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas, comenzaron a publicar artículos, a entrevistar a fuentes cercanas, y a destapar detalles sobre la situación. La información era escasa, pero los rumores eran fuertes, infidelidades, diferencias irreconciliables, problemas de comunicación. Todo un drama. Pero ¿cuáles fueron las razones reales detrás de esta ruptura? Esa es la gran pregunta. Y como suele pasar en estos casos, las respuestas son complicadas. Hay varias teorías, algunas más creíbles que otras. Una de las teorías más populares es la de la infidelidad. Se especuló mucho sobre si uno de los dos, o ambos, habían sido infieles. Y como suele pasar, las redes sociales se inundaron de acusaciones, de rumores, de suposiciones. Un caos. Las cuentas de fans se dividieron, defendiendo a capa y espada a su ídolo predilecto, mientras que otras criticaban duramente al otro. Los foros de discusión ardían con debates acalorados, y los hashtags relacionados con la ruptura se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Otra teoría, más plausible, es la de las diferencias irreconciliables. A veces las parejas, por mucho que se quieran, simplemente no encajan.
Sus personalidades, sus estilos de vida, sus expectativas, pueden ser incompatibles. Y con el tiempo esas diferencias pueden desgastar la relación hasta que ya no hay vuelta atrás. Tal vez Hande y Kerem, con sus apretadas agendas y sus compromisos profesionales, simplemente no lograron encontrar el equilibrio necesario para mantener una relación saludable. Quizás las presiones de la fama y las expectativas de los demás, sumadas a sus propias ambiciones individuales, los llevaron por caminos separados. También se habló de la presión mediática. La fama, la atención constante, el acoso de los paparazzi, todo eso puede ser muy difícil de llevar para una pareja. Y en el caso de Hande y Kerem, que eran dos de las estrellas más importantes de Turquía, la presión era aún mayor. Imagínense. Cada movimiento, cada publicación, cada gesto, era analizado al detalle por millones de personas. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban horas y horas a analizar cada foto, cada vídeo, cada like y unfollow. La pareja se veía constantemente sometida a escrutinio público, lo que sin duda generaba una gran tensión y estrés. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces, las relaciones simplemente llegan a su fin. No hay una razón concreta, no hay un culpable. Simplemente el amor se acaba. Y aunque duela, es algo que puede pasar. Quizás Hande y Kerem, después de un tiempo, se dieron cuenta de que ya no sentían lo mismo el uno por el otro. O quizás simplemente la chispa que los unió al principio se fue apagando con el tiempo. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. ¡Ay, la pasión de los fans! Los fans de Hande y Kerem, como era de esperar, se sintieron devastados. Muchos habían invertido emocionalmente en su relación. Habían soñado con un final feliz para ellos. Y de repente todo se derrumbó. En las redes sociales, la tristeza y la decepción se apoderaron de todo. Los mensajes de apoyo, los memes, los vídeos recordando los momentos más bonitos de Hande y Kerem. Un torbellino de emociones. Hubo debates, discusiones, acusaciones. Pero sobre todo, mucho cariño y nostalgia. Las lágrimas inundaron las plataformas digitales. Los seguidores compartían sus recuerdos favoritos de la pareja, desde los momentos más románticos en la serie hasta las fotos más entrañables de su vida real. También hubo quienes, en lugar de lamentarse, decidieron enfocarse en el futuro. En apoyar a Hande y Kerem individualmente, en desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y eso es algo que admiro mucho. La madurez de algunos fans es increíble. Estos seguidores, con el corazón roto pero la mente clara, comprendieron que al final, lo más importante era la felicidad individual de sus ídolos. Y hablando de carreras, ¿qué pasó con los proyectos de Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo les afectó esta noticia? Bueno, la verdad es que a pesar de la tristeza, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. La industria del entretenimiento, como sabemos, es implacable y el show debe continuar. Hande, como siempre, está imparable. Ya tiene nuevos proyectos en puerta, campañas publicitarias y, por supuesto, el cariño incondicional de sus fans. Es una actriz talentosa y hermosa, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos. Después de la ruptura, Hande se refugió en su trabajo, sumergiéndose en nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. Su agenda se mantuvo llena, y su presencia en eventos de moda y campañas publicitarias siguió siendo destacada. Los fanáticos, al verla fuerte y resiliente, se sintieron inspirados y continuaron brindándole su apoyo incondicional. Kerem, por su parte, también está enfocado en su trabajo. Tiene nuevos proyectos, está trabajando en su crecimiento personal y profesional. Y como siempre cuenta con el apoyo de sus seguidores. Es un actor muy querido con mucho talento, y estoy seguro de que también seguirá triunfando. Kerem, por su parte, demostró su madurez y profesionalismo al mantener su compromiso con sus proyectos en curso. Se enfocó en su desarrollo actoral, participando en nuevos castings y trabajando en proyectos personales. Sus seguidores, al ver su dedicación y esfuerzo, se sintieron orgullosos y continuaron apoyándolo en cada paso del camino. Ahora, recordemos algunos de los mejores momentos de Hande y Kerem juntos. Porque a pesar de la tristeza, hubo momentos increíbles. Momentos que nos hicieron soñar, que nos emocionaron, que nos hicieron creer en el amor. Los viajes, las fotos, los vídeos, los mensajes de cariño. Eran tan lindos juntos. Su complicidad, su química, su forma de mirarse.
Ay, cómo nos hacían suspirar. La pareja nos regaló momentos inolvidables, desde románticas escapadas a destinos exóticos hasta tiernas publicaciones en redes sociales. Sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes y sus gestos de cariño eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Cada foto, cada vídeo, era una prueba de su amor y felicidad. Recuerdo especialmente, tengo tantos recuerdos. La primera vez que se les vio juntos en público. La sonrisa de Ande, la mirada de Kerem. Era evidente que había algo especial entre ellos. El momento en que se confirmó su relación fue épico. Las portadas de las revistas se llenaron con sus fotos, y las redes sociales explotaron de emoción. También recuerdo las vacaciones que compartieron, las fotos que publicaron en sus redes sociales. Eran tan felices. Y nosotros, los fans, éramos felices con ellos. Sus viajes a lugares paradisíacos, sus momentos de relax en la playa y sus paseos románticos por ciudades cosmopolitas nos hacían soñar y desear lo mismo para nosotros. Y por supuesto, no puedo olvidarme de los momentos en el set de Love is in the Air. La química entre ellos, las escenas románticas, las risas. Todo era mágico. Las escenas de la serie, llenas de pasión, comedia y romanticismo, nos conquistaron a todos. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían y la naturalidad con la que interpretaban sus personajes nos hicieron creer en el amor verdadero. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem nos dejó a todos con el corazón roto. Pero a pesar de la tristeza, es importante recordar los buenos momentos, celebrar el amor y la felicidad que nos regalaron. Y sobre todo, desearles lo mejor a ambos en sus futuros. La separación de Ande y Kerem fue un duro golpe para sus fanáticos, pero también nos enseñó la importancia de la resiliencia y de valorar los momentos felices que compartimos con quienes amamos. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta reflexión sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Recuerden que este es un canal donde compartimos nuestras opiniones, nuestras pasiones, nuestros gustos. Y me encanta tenerlos aquí conmigo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay más detalles detrás de esta ruptura? ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y cuídense mucho. Chao. Ahora, quiero ahondar un poco más en ciertos aspectos que quedaron en el tintero. La repercusión de la ruptura de Ande y Kerem no se limitó a las redes sociales y los medios de comunicación. Tuvo un impacto directo en la industria del entretenimiento turca y también, de manera sutil, en la percepción del amor y las relaciones por parte del público en general. Primero hablemos de la industria. Ande y Kerem eran, en ese momento, dos de los nombres más rentables del sector. Sus proyectos individuales, sus campañas publicitarias y su imagen de pareja eran un activo muy valioso. La ruptura, por lo tanto, tuvo un impacto en la forma en que las marcas y los productores se acercaban a ellos. Las marcas que habían contratado a la pareja para sus campañas tuvieron que replantearse sus estrategias. ¿Seguían utilizando imágenes de ambos? ¿O se centraban en campañas individuales? La respuesta, en muchos casos, fue una combinación de ambas. Se aprovecharon las imágenes existentes, pero también se lanzaron nuevas campañas con cada uno por separado. Los productores de cine y televisión, por su parte, vieron la oportunidad de capitalizar la atención mediática. Se especuló con que Ande y Kerem podrían protagonizar nuevos proyectos, ya fuera juntos o por separado. Los fans, ansiosos por verlos de nuevo en la pantalla, esperaban con entusiasmo el anuncio de sus próximos trabajos. Pero más allá de los aspectos económicos, la ruptura de Ande y Kerem también generó un debate sobre la presión que sufren las estrellas de la farándula. Se puso de manifiesto la dificultad de mantener una relación en un entorno tan expuesto, donde cada detalle es analizado y juzgado por millones de personas. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans, divididos entre el apoyo incondicional y las críticas destructivas, se enfrentaron en debates acalorados.
La toxicidad en línea alcanzó niveles preocupantes, y muchos se vieron obligados a cerrar sus cuentas o a limitar su actividad. La situación también afectó la forma en que el público percibía el amor y las relaciones. Muchos jóvenes que habían idealizado la relación de Hande y Kerem, se sintieron decepcionados y desilusionados. La ruptura les recordó que incluso en las relaciones más idílicas, existen desafíos y dificultades. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la ruptura de Hande y Kerem también tuvo un lado positivo. Sirvió para visibilizar la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Muchos fans, al ver el dolor que sentían sus ídolos, se preocuparon por su propia salud emocional y buscaron ayuda profesional. La historia de Hande y Kerem, aunque triste, también nos enseñó valiosas lecciones sobre la importancia del respeto, la empatía y la comprensión. Nos recordó que todos somos humanos, con nuestras debilidades, nuestras inseguridades y nuestras emociones. Ahora, quiero enfocarme en las posibles consecuencias a largo plazo para la carrera de ambos actores. ¿Cómo podría afectar esta ruptura a sus proyectos futuros? Para Hande, la ruptura podría ser una oportunidad para consolidar su imagen como una actriz fuerte e independiente. Podría centrarse en proyectos más ambiciosos, que le permitan demostrar su talento y versatilidad. La ruptura también podría aumentar su atractivo para las marcas, que buscan asociarse con figuras que sean percibidas como auténticas y resilientes. Para Kerem, la ruptura podría ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer y madurar. Podría aprovechar este momento para reflexionar sobre sus prioridades y enfocarse en proyectos que realmente le apasionen. La ruptura también podría generar simpatía por parte del público, que lo verá como un hombre que ha sufrido, pero que sigue adelante con su vida. En cuanto a la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en el futuro, es algo que solo el tiempo dirá. Aunque la ruptura fue dolorosa, no se puede descartar por completo la posibilidad de que en algún momento vuelvan a coincidir en un proyecto. El mundo del espectáculo es impredecible y las segundas oportunidades son comunes. Lo importante es que ambos actores sigan adelante con sus carreras, que sigan demostrando su talento y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. El éxito profesional y la felicidad personal no siempre van de la mano, pero es posible lograr un equilibrio. Ahora, quiero abordar un tema que a menudo se pasa por alto en este tipo de análisis, el impacto de la ruptura en el equipo de Love is in the Air. La serie, que fue el punto de encuentro entre Hande y Kerem, fue un éxito rotundo. El equipo de producción, los guionistas, los directores y el resto del elenco sin duda sintieron la noticia. Para ellos, la ruptura significaba el fin de una etapa, el cierre de un ciclo. Muchos de ellos habían forjado una amistad con Hande y Kerem, y habían compartido con ellos momentos inolvidables. La noticia, por lo tanto, fue un golpe emocional. Pero a pesar de la tristeza, el equipo de Love is in the Air tuvo que seguir adelante. La industria del entretenimiento no se detiene, y los proyectos continúan. El éxito de la serie y la fama de Hande y Kerem abrieron puertas a otros actores y profesionales del sector. En conclusión, la ruptura de Hande y Kerem fue una noticia que impactó a todo el mundo. Generó debate, especulación y tristeza. Pero a pesar de la tormenta mediática, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad de resiliencia. La historia de Hande y Kerem, aunque dolorosa, nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la importancia del amor, la amistad, el respeto y la salud mental. Nos ha recordado que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la noticia de Hande y Kerem. Espero que esta ampliación les haya dado una visión más completa de los acontecimientos y sus repercusiones. Recuerden que este es un canal donde compartimos nuestras opiniones, nuestras pasiones y nuestros gustos. Y me encanta tenerlos aquí conmigo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay más detalles ocultos detrás de esta ruptura? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.
Y cuídense mucho. Chao.